Tacuba 15 fue un palacio de mármol lleno de historias judías. Los inmigrantes que llegaron a principios del siglo XX, o más bien durante la Primera Guerra Mundial, que no querían participar en la guerra, se vienen a México y recrean la organización de la que ellos eran parte, la Young Men Hebrew Association, en las calles de Tacuba número 15 en el centro de la ciudad. Este lugar se empezó a llenar de actividad. Muy pronto el Maccabi fue parte de esa asociación de la Young Men, que al principio hablaban en inglés porque eran de Estados Unidos, y cuando termina la guerra algunos de ellos se regresan, pero otros se quedan y forman la Comunidad Judía de México. Allí en Tacuba 15 hubo cantidad de actividades. Muchas parejas se hicieron ahí porque los domingos había bailes o tés danzantes, pero con todos los deportes que hacían los del Maccabi. Por ejemplo, en el caso del fútbol, usaban los terrenos que había cerca y entonces jugaban con otros equipos, con lo cual conocían gente y se iban adaptando a este país. Seguramente entre ellos hablaban en yiddish o en inglés o en alguna otra lengua de donde venían, rusos, porque la mayoría de los que empezaron a frecuentar Tacuba 15 eran ashkenazim. Sin embargo, sabemos que hubo halevis, que hubo shamis, que hubo sefaradís que se casaron en ese edificio, que también hacían la celebración de la reina en Purim y que todos tenían en algún momento algo que ver con ese lugar. Tacuba 15 fue una especie de nido donde surgieron muchísimas organizaciones que persisten hasta el día de hoy. Era, por un lado, la casa de los inmigrantes que se sentían tan extraños en esta tierra y ahí sabían que podían encontrar a sus hermanos, que se podían tomar un té y platicar de sus problemas, que podían compartir las cartas que habían recibido de sus casas. Pero también las organizaciones que ahí surgieron fueron muy importantes. Ahí, por ejemplo, empezó el sionismo en México, ahí empezó la Shomer Hatzair, ahí, por ejemplo, estaba la Cámara de Comercio Israelita de México, en la que se discutían asuntos legales. Los inmigrantes que no conocían las leyes, ahí les ayudaban a entender, por ejemplo, para importar una máquina para coser o para hacerse naturalizados mexicanos. Sin embargo, cuando Hitler sube al poder, esa Cámara de Comercio se convirtió en el Comité Central Israelita de México. Ese fue el origen en 1938. Y que es fundamental porque representa a todas nuestras instituciones, además de las 4 comunidades de las que ya hablamos, a las 2 comunidades del judaísmo conservador que hay en México. Bet Israel, que nace en 1957 para agrupar a los judíos que hablaban inglés, y a Betel, que se crea en 1961 y que hoy es una comunidad vibrante que tiene miembros de todos los orígenes. En Tacuba 15 funcionó una caja de préstamos que le ayudaba a los inmigrantes con necesidades muy apremiantes y esa caja se convirtió en el Banco Mercantil de México. Ahí también hubo encuentros literarios y muchísimas actividades, tanto de los grupos de derecha como de los de izquierda. Pero lo más importante de Tacuba 15 es que es el origen del Centro Deportivo Israelita, porque los muchachos que hicieron el Maccabi, conforme se fueron haciendo más maduros, se fueron casando, se fueron asentando, son los mismos que años después decidieron la importancia de tener un deportivo en toda forma. Y son los que se movilizaron para conseguir el terreno, para convencer a toda la comunidad de que era importante tener un proyecto así. Si uno va al archivo fotográfico del CDI, se encuentra con fotos maravillosas de Tacuba 15 como el origen de su historia. El deportivo en Tacuba 15 empezó siendo deporte, empezó siendo bailes, empezó siendo fiestas para que los muchachos se conocieran y se hicieran familias en este nuevo país. Pero el deportivo derivó en tantas cosas que es imposible enumerarlas. Es un universo completo, es realmente la casa de todos.